A vos, si te preguntan sobre un tema de actualidad, es muy probable que estés enterado. Y hasta tengas, por más que no hayas profundizado, una opinión formada. Pero, si te preguntan cómo te enteraste, puede que no la tengas tan clara. Capaz que lo leíste en un titular, lo escuchaste en el colectivo, lo viste ironizado en las redes, o tal vez te lo comentó tu vieja. Ese extracto que de una forma u otra te llegó, posiblemente sea el mismo que le llegó a la gran mayoría de la gente. Y ese pensamiento formado que vos tenés, quizás sea el que tienen muchos. Mira, ya en los 80 apareció un informe pedido por la UNESCO, llamado Un Solo Mundo, Voces Múltiples, el informe McBride. Resumidísimo, denunciaba un darwinismo social, la supervivencia del más fuerte, pero en los medios, diciendo algo así como: en la comunicación vencen aquellos que han logrado construir grupos emisores dominantes. Un grupo emisor dominante es como un gran monstruo que tiene la capacidad de abarcarlo todo: el aire, la realidad, la memoria, los estados de ánimo, el sentido común. Eso que vos muchas veces pensás y que no sabés muy bien de dónde o cómo te llegó. Sentido común, una facultad que poseen las personas para juzgar razonablemente las cosas. Pensemos como monstruo. ¿Qué deberíamos hacer entonces si queremos que la gran mayoría juzgue de manera no razonable? Queremos despertar ira, queremos que ciegamente la masa se oponga y maljuzgue las medidas y las políticas que benefician incluso a esa gran mayoría. Simple. Digamos una mentira. O no, mejor digamos muchas mentiras. Y acá la cosa se pone heavy. El monstruo crea monstruos. La mentira como monstruo produce pánico, miedo, se propaga y contagia. Pensemos, en Argentina, ¿cuál podría ser el grupo emisor dominante? ¿Podemos decir que es el Grupo Clarín? La respuesta cae de madura. Y por solo poner un ejemplo, veamos cuáles son las principales falacias creadas contra una institución del Estado. ANSES, Administración Nacional de la Seguridad Social. Las mentiras. Monstruosas mentiras creadas por Clarín en relación a ANSES. Mentira monstruosa número 1. La plata de los jubilados. Monstruo devora ahorros. Clarín insiste. Chaca que chaca todo el día con que ANSES se gasta la plata de los jubilados. Mentira. Lo que no se dice es que los fondos que ANSES administra provienen de aportes y contribuciones de los trabajadores activos, impuestos como el IVA, el impuesto a los cigarrillos, a los combustibles, a las ganancias, en donde aportan cada argentino, aún los no registrados, y de la coparticipación, y crece y se resguarda con el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, un fondo anticíclico que asegura que el sistema sea sustentable. Otro monstruo que, como ya veremos, intentan crear. Mentira monstruosa número 2. La ANSES no tiene controles. Monstruo descontrolado. A diferencia de las AFJP, que solo le rendían cuenta a un solo organismo, la ANSES tiene 6 organismos de control, entre ellos el Congreso de la Nación, donde debe presentarse periódicamente y explicar cada una de las inversiones que realiza. Antes, había un silencio sepulcral sobre la comisión que cobraban las AFJP por administrar un dinero que no era suyo, que llegó a superar el 30% del aporte del trabajador. Ese monstruo, AFJP Gerto, dejó un fondo de 80.209 millones. En solo 4 años, ese fondo creció hasta los actuales 280.567 millones, aumentando un 186,1% de su creación. Y, como si fuera poco, la Comisión Bicameral de Control de Fondos de la Seguridad Social, la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación auditan todas las inversiones de ANSES. Mentira monstruosa número 3. La ANSES solo debe ocuparse de pagar jubilaciones y pensiones. Monstruo pagador excluyente. Una función clave de ANSES es abonar los derechos previsionales. Claro que sí. Pero también la Seguridad Social atiende a las políticas de inclusión llevadas a cabo por el Gobierno Nacional, igual de importantes. Con todo, paga más de 13 millones de derechos mensuales a los argentinos. Mentira monstruosa número 4. La ANSES financia el déficit del Estado Nacional. Monstruo sostiene Estado. Puf,
Otra mentira. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es decir, la plata que manejaban las AFJP, produce un círculo virtuoso. Genera más trabajo. Eso permite más aporte y más contribuciones, más recursos para el ANSES y, en definitiva, mejores condiciones para los jubilados de hoy y de mañana. Es un fondo de reserva y anticíclico para asegurar que el sistema sea sustentable cuando el piso pueda tambalear. Y como tal, puede y debe, para crecer, preservar sus activos y realizar inversiones. Bueno, los medios critican que ANSES invierta en bonos del Estado. Lo que no dicen es que en países como Japón, España o Finlandia, los fondos se componen mayoritariamente de títulos públicos. En el caso de Estados Unidos llega al 100%. Mentira monstruosa número 5. La ANSES financia fútbol para todos. ¡Monstruo futbolero populachero! Falso. Todo lo que la ANSES paga está establecido por ley. ANSES no financia el programa. Pero ojo al piojo. Cuando se dice nada, es nada. Mentira monstruosa número 6. Los juicios contra la ANSES siguen aumentando. Monstruo genera juicios. 1. La cantidad de juicios decrece. Entre 2010 y 2013, comparados los primeros 6 meses del año, la cantidad de nuevas demandas se redujo en un 58%. 2. El porcentaje de juicios en los que el ANSES era parte en 2009 se ubicaba en el 68%, mientras que en 2013 fue del 32%. 3. En 2012, la ANSES pagó 3.200 millones en retroactivos por sentencias. Ya con todos estos monstruos creados, Clarín debería estar satisfecho y ocuparse de decir la verdad, pero no. Su creatividad llega a límites insospechados y así tenemos con nosotros la mentira monstruosa número 7. Los cálculos de movilidad jubilatoria del ANSES están mal realizados. Monstruo pifia feo. Simple. La ley de movilidad, que garantiza 2 aumentos por año, permite que las jubilaciones sigan la evolución de los salarios de los trabajadores y siempre aumenten. El cálculo de la movilidad se debe realizar en base al aumento en los recursos tributarios y el índice general de salario o el RIPTE. La ANSES realiza el cálculo correctamente, según el índice más alto, como lo indica la ley. Mentira monstruosa número 8. La ANSES debe hacerse cargo de los déficits de las cajas previsionales provinciales. Monstruo acaparador, deudor, cocodrilo. Cada provincia tiene el derecho de elegir su sistema jubilatorio. Está muy bien mientras puedan cumplir. Nadie obliga a nadie. Pero en caso de que fuera deficitario, como ocurre en algunas provincias que requieran el financiamiento de la nación, deben adecuarse al sistema nacional. No es justo que la nación deba hacerse cargo de las cajas provinciales. No se puede avalar con los fondos de todos los argentinos a ningún sistema previsional desigual o inequitativo. Mentira monstruosa número 9. La ANSES paga jubilaciones truchas. Monstruo pagatrucho. La puesta en vigencia de las leyes y decretos promovidos por el actual gobierno permitieron la inclusión de millones de personas en edad jubilatoria que trabajan pero que carecían de años de aportes formales, así como los autónomos pudieran tener un plan de regularización de deudas. La ANSES entonces abona haberes jubilatorios a aquellos que cumplen los requisitos legales. Con esto se pudo llegar a un nivel de cobertura previsional cercano al 100% en Argentina. Mentira monstruosa número 10. La ANSES puede pagar el 82% móvil, pero no quiere hacerlo. Monstruo negador del 82%. Quienes proponen el pago del 82% móvil plantean que el círculo virtuoso de la economía debe ser interrumpido. Muchos de los activos del FGS son líquidos. Son bonos, títulos, acciones y fideicomisos. Si se lo liquida aceleradamente, generaría inflación, devaluación, aumento de las tasas de interés y déficit fiscal. Significaría un colapso económico que pondría en riesgo todo el sistema previsional y a la economía argentina. Lo que vivimos en los 80. ¿Pensaron que con 10 mentiras se conformarían? ¡No! ¡Se equivocan! Vamos a exponer una última mentira más de las muchas que pueden crear. Mentira número 11. La ANSES financia vagos y las jóvenes se embarazan para cobrar la asignación universal por hijo. Monstruo crea vagos. ANSES abona las prestaciones que aseguran un piso mínimo de protección social,
para todos los argentinos. Prestaciones por desempleo, la asignación universal por hijo y por embarazo. Medidas que garantizan salud y educación para quienes no cuentan con cobertura social y se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esa mentira duele. Te deja sin palabras. Para cerrar y entender todo esto, ¿habría alguna razón para explicar por qué Clarín crea mentiras tan monstruosas? Sí, las hay, y es fundamental entenderlas. A Clarín se le terminó el negocio que hacía con los ahorros de los argentinos. A fines del 2007, el Grupo Clarín organizó una venta de acciones que las AFJP compraron a un precio muy superior al del mercado. Después, el precio de las acciones bajó a un cuarto de su valor, perjudicando a los futuros jubilados. La devaluación de las acciones fue enorme. El peor negocio para los ahorros de los argentinos. Ahora te das cuenta que todas las noticias, las que afectan a la mayoría de la gente, esas que no sabes bien de dónde te llegan, las puede producir un monstruo crea monstruos que pone su energía para todos los días generar críticas, malestar, disgusto, retroceso, para confundir y no generar nada positivo. Pero los valores con los que trabaja ANSES son tan simples y tan evidentes que no se tapan con mentiras monstruosas. Amor, trabajo, respeto, futuro. ANSES. Con cada argentino, siempre.